Nuevamente, Dios le bendiga, iglesia, esclavos de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Esta noche vamos a continuar la segunda parte de esta serie que hemos comenzado. Vamos a estar dando la segunda parte del tema consecuencias de la falta de arrepentimiento o impenitencia. Y la lectura de la palabra nos lleva en esta noche a Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Consecuencias de la falta de arrepentimiento o impenitencia. Esta es la segunda parte de la serie, donde vamos a estar hablando de ese resultado, de esas consecuencias, bajo la temática de un corazón incircunciso. Un corazón incircunciso. Tenemos en la iglesia Deuteronomio 10, versículo 16. Leemos la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Leemos nuevamente. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Oramos, iglesia. Padre amado, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios nuestro, vengo ante tu presencia, Señor, una vez más reconociendo delante de ti mi pobreza espiritual, mi insuficiencia, mi total dependencia de ti, Señor. No somos absolutamente nada sin ti, poco menos que polvo. Y aún así, Señor, tú nos amaste, tú nos escogiste y eres nuestro Dios. Así que, Señor, ruego, Señor, que me permitas ser un heraldo fiel de tu palabra. Que, Señor, que esta palabra pueda explicarla con precisión y con claridad a mis hermanos y a los oyentes a través de las redes sociales. Padre, que esta palabra, Señor, llegue, Señor, a cada rincón, Señor, que deba de llegar, Señor, y que vaya, Señor, con frutos, Señor. Que sea fertilizado y dé frutos, Señor. Que las verdades, la doctrina aquí comprendida, Señor, sean, Señor, de edificación para tu casa y para tu iglesia. Así lo rogamos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como ya dijimos, vamos a estar exponiendo la segunda parte de la serie. Y dentro de las consecuencias de la falta de arrepentimiento o impenitencia, vamos a estar hablando de un corazón incircunciso. Y ya más adelante vamos a estar hablando de eso, porque estoy seguro ya que ya usted está pensando qué tiene que ver la circuncisión o un corazón incircunciso con las consecuencias de la falta de arrepentimiento o impenitencia, o simplemente con el endurecimiento. ¿Qué relación tiene una cosa con la otra? Porque pareciera que, como decimos en Puerto Rico, es como estás mezclando China con botellas. ¿Qué relación puede tener una cosa con la otra? Y a su momento iremos explicando esta relación. Así que en la predicación pasada, basada en Jeremías capítulo 5 del 1 al 3, establecimos que las consecuencias de la falta de arrepentimiento o impenitencia son, ¿verdad? Dijimos que número 1, endurecimiento; número 2, insensibilidad; número 3, rebeldía; y una falsa profesión de fe. Esas fueron las consecuencias que establecimos, que eran las consecuencias inmediatas o más prominentes de la falta de arrepentimiento o impenitencia. Y que esto ocurría internamente en el corazón del hombre. Por lo tanto, el endurecimiento por lo tanto constituye la primera y principal consecuencia de la falta de arrepentimiento en el corazón del hombre. Así también mencionamos que las muchas advertencias que nos hace la palabra a no endurecernos y su llamado urgente al arrepentimiento.
la misma palabra del Señor utiliza un término que nos puede causar sorpresa para describir este corazón que se ha endurecido, es rebelde, insensible y que se ha vuelto un falso converso. Aunque nos pueda resultar extraño, la palabra es incircunciso. Un corazón incircunciso describe claramente una persona con estas características. En otras palabras, un corazón incircunciso describe a una persona con estas características. Que en otras palabras, que es un corazón que es endurecido, insensible, rebelde y falso converso. Por lo tanto, ¿qué estamos diciendo? Que el resultado de las consecuencias de la falta de arrepentimiento o impenitencia va a dar por resultado un corazón incircunciso. Si describiéramos en una sola palabra este corazón, o la sumatoria de todas o la mayoría de estas consecuencias, estamos hablando de un corazón o de una persona incircuncisa. Por lo cual, si vemos nuestro texto base, veremos esta relación. Fíjense que esta relación se ve claramente en nuestro texto base, Deuteronomio 16, que dice de la siguiente forma, escuche bien y presta atención: circuncidad pues, escucha bien, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Fíjense que ahí establece que una relación entre el endurecimiento, que ya dijimos que es una consecuencia, y la primera y principal consecuencia de la falta de arrepentimiento, con la circuncisión del corazón. Así que hay una relación directa entre ambas, porque un corazón incircunciso es un corazón insensible, rebelde, endurecido. O que una persona que se ha vuelto falso converso, o una fe fingida, o una falsa profesión de fe, que una vez sirvió a Dios y se fue alejando de Dios, se vuelve también una persona incircuncisa de corazón. Y entonces este versículo base que leímos forma parte del segundo gran discurso de Moisés en Deuteronomio acerca de la ley. A través de este discurso, Moisés explica formas en que la ley se aplican a la vida del pueblo. Por ejemplo, versos antes de nuestro texto base, por ejemplo, en el versículo 12 de ahí de Deuteronomio 10, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Entonces, en este discurso, segundo gran discurso, sigue Moisés hablando de la ley y aplicándole la ley a cada circunstancia de la vida. Pero entonces, ahora bien, ¿cómo se relaciona la incircuncisión con el endurecimiento? Vimos que nuestro texto base de forma directa relaciona circuncisión con el endurecimiento. ¿Qué relación tiene la incircuncisión, o sea, un corazón incircunciso, con un corazón endurecido, por lo tanto impenitente, sensible, rebelde, etcétera? Pues bueno, iglesia y oyentes, para poder establecer esta relación, o por lo menos entender la relación entre ambas, debemos primero comprender el mandato de la circuncisión y su significado. Si queremos comprender mejor esta relación, debemos de tenernos un buen tiempo exponiendo y explicando
lo que es la circuncisión en sí, como mandato y su significado. Así que hablemos un poco acerca de la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Básicamente, circuncisión viene de la palabra, significa corte en redondo o corte alrededor. Comparte la misma raíz de una palabra que nosotros conocemos en matemática, que cuando hablamos de círculos en geometría, hablamos de ¿qué? De circunferencia. Es la misma raíz de corte alrededor o corte en redondo, de circunferencia. Entonces, ¿qué es la circuncisión? Corte alrededor, corte en redondo. Por lo tanto, es una operación por la que se cortaba el prepucio del miembro viril. Entre los hebreos, el rito fue instituido por Dios como la señal del pacto entre él y Abraham. O sea, Dios entre él y Abraham, Dios estableció una señal del pacto, una señal exterior, y una señal que no solamente es exterior, sino que es física. Esa señal de ese pacto de que Dios hizo con Abraham y su descendencia es la circuncisión. O sea, Dios ordenó que se realizara en Abraham, en su descendencia y sus esclavos, y en los extranjeros que se unieran a la nación hebrea. Cada hijo varón debía ser circuncidado al 8º día. La circuncisión originariamente la llevaba a cabo el padre utilizando un cuchillo afilado o pedernal. En tiempos posteriores se llamaba a un cirujano hebreo o una persona especializada para esta cirugía o operación o corte. Al niño se le daba el nombre en la ceremonia de la circuncisión. O sea, no era hasta ese momento que al niño se le daba el nombre. Y esto formaba parte del ritual o de la ceremonia. Dios repitió este precepto a Moisés y ordenó que todos aquellos que quisieran participar del sacrificio pascual, o sea, de la Pascua, recibiesen la circuncisión. En la circuncisión, como rito religioso del pacto, los varones representaban también a las mujeres de la casa. Porque usted dirá, bueno, si es un pacto de Dios con su pueblo, es una señal que pasa con las mujeres. Recordemos que cada cabeza de familia y los hombres también representan a las mujeres de su casa. Así que por lo tanto, las mujeres no quedan excluidas del pacto. Pero la operación, la circuncisión, se le realizaba a los varones. Entonces, fíjese que era tan importante seguir este mandato que se circuncidaba al niño al 8º día, como ya dije, aunque cayese en sábado, día de descanso observado estrictamente. O sea que era tan importante realizarlo que aún fuese en día de reposo, que es un día que se supone que no se trabaja, se realizaba el rito de la circuncisión porque tenía que ser realizado al 8º día del nacimiento. Algunos ejemplos de padres que estaban bajo la ley y quisieron fielmente que se circuncidaran a sus hijos al 8º día son los de Juan el Bautista, los de Jesús y los de Pablo, que como era acostumbrado en la ley, circuncidaron a sus hijos al 8º día. Entonces, básicamente, podemos decir que eso es la circuncisión, es un mandato de Dios dado a Abraham y que se prescribe en la ley mosaica, en la ley dada a Moisés, de circuncidar a todo varón como señal, y que la señal, una señal externa, física, hecha en la carne al 8º día. Entonces, eso de forma sencilla es la circuncisión.
Ahora, entonces, ¿cuál es el propósito de la circuncisión? ¿Por qué pasar por algo tan doloroso? ¿No? Probablemente más doloroso para aquellos que fueron circuncidados en su adultez. ¿Cuál es el propósito de la circuncisión? De acuerdo con los términos del pacto simbolizado por la circuncisión, el Señor se comprometió a ser el Dios de Abraham y sus descendientes. O sea, con este pacto, con esta señal externa del pacto, simbolizaba que el Señor se comprometía a ser el Dios de Abraham y sus descendientes, y que ellos a su vez le pertenecían a Dios, adorándolo y obedeciéndolo solamente a Él. O sea, en un servicio y un culto exclusivo a Dios. La circuncisión implicaba obediencia a Dios, no solo para los creyentes adultos, sino también para los hijos. Era señal de una relación especial, íntima y santa con Dios y de plena comunión con el pueblo. Confería derechos y obligaciones de la misma manera que lo hacía la identificación de cada familia con su patriarca. Como señal del pacto, era el requisito para participar dignamente de la Pascua, como ya dijimos, y de los sacrificios. El rito, o sea, la ceremonia, la circuncisión, efectuaba la admisión a la alianza del pueblo del pacto y aseguraba al individuo como un miembro de la nación y su parte en las promesas que Dios hizo a la nación como un todo. La circuncisión recordaba a los israelitas las promesas de Dios para ellos y los deberes que ellos habían asumido. Esto lo confirma la sangre derramada durante la circuncisión. Sangre que el judaísmo posterior llamará la sangre de la alianza. En otras palabras, la circuncisión significaba, por parte del propósito, era la consagración de un pueblo a Dios, separándolos del mundo. Esto los iba a diferenciar del resto de las naciones. Era una señal externa del pacto con Dios y simbolizaba la membresía en el pueblo del pacto, de ser parte del pueblo que tiene una alianza con Dios, una relación de consagración, de separación del mundo, de apartarse del mundo para pertenecer y servir exclusivamente a Yahvé, a Jehová. Esa es la parte esencial del propósito por el cual se daba la circuncisión. Y la circuncisión, fíjese que para circuncidar a un varón, a una persona, hay derramamiento de sangre, obviamente porque se corta la piel que está encima del glande, que es el prepucio. Y vemos algo que, si vemos la Biblia, vemos que la mayoría de los pactos en general, en los tiempos antiguos, se utilizaban con cierto simbolismo y la mayoría de ellos, si no todos, se ratificaban o se confirmaban con sangre. Por eso vemos que en Génesis, vemos por ejemplo que cuando Dios obviamente Dios viste de pieles a Adán y a Eva, obviamente hay derramamiento de sangre cuando entonces para matar los animales y vestirlos con las pieles de ellos. Ahí hay derramamiento de sangre. Otro ejemplo, cuando Dios hace pacto con Abraham, donde Él divide los animales en pedazos, para entonces, que era costumbre en esos tiempos, para hacer un pacto, se dividían los animales en pedazos y ambos caminaban en medio de ellos. Pero sabemos que en esa circunstancia cayó un sueño profundo de Abraham y solamente Dios fue el que pasó por el medio de los animales, porque era un pacto incondicional de parte de Dios con Abraham.
También vemos ahí derramamiento de sangre. También por eso, también el acto matrimonial, decimos que también es un pacto, porque también durante el acto matrimonial, en esencia se supone que haya derramamiento de sangre. Si usted se casó con una mujer virgen, durante el acto sexual va a haber un rompimiento del himen y va a haber que un derramamiento de sangre, y ese derramamiento de sangre confirma o ratifica ese pacto y ese matrimonio y queda oficializado. O sea que vemos esa costumbre donde por lo regular, a través de los simbolismos o señales exteriores de los pactos o de alianzas o de los acuerdos, vemos que siempre hay derramamiento de sangre. Y la circuncisión no se queda atrás. Por eso hay derramamiento de sangre, obviamente. Y así podemos decir otros ejemplos en la palabra, donde la sangre es parte de lo que llamamos esa ratificación, validación o confirmación del pacto. Por eso también nosotros que tenemos un nuevo pacto, dice Jesús que tenemos un nuevo pacto que en mi sangre, en la sangre de Jesús, que es el Cordero Inmolado. O sea que siempre en cierta medida hay una validación, una mediación de sangre que ratifica o valida un pacto. O sea que continuamos hablando de la circuncisión. Por lo tanto, entonces ya hablamos que la circuncisión, ya hablamos de su propósito, para ayudarnos a entender lo que significa o cómo se relaciona con esto de las consecuencias de falta de arrepentimiento o lo que es el endurecimiento o la impenitencia. Así que hablemos ahora un poco sobre el significado interno y espiritual de la circuncisión. ¿Cuál era el significado interno y espiritual de la circuncisión? Porque está claro el aspecto de la señal, el aspecto externo de la circuncisión, la remoción del prepucio del prepucio que cubre el glande, pero ese es el aspecto físico, ese es el aspecto externo. Pero ¿cuál era el propósito y el significado interno y espiritual de la circuncisión? Pues bueno, la circuncisión física del prepucio, como ya dijimos, era un símbolo, una marca, una señal externa que buscaba hacer alusión o representar un asunto interno del corazón y espiritual. Desde el inicio, el rito de la circuncisión buscaba apuntar o representar la circuncisión del corazón. La idea de la circuncisión del corazón es otra manera de decir que las señales y rituales externos no son nada por sí solos, aun cuando la circuncisión fue dada por Dios como una señal de su relación especial con Israel. ¿Qué estamos diciendo? Que la circuncisión del corazón era a lo que apuntaba, a lo que realmente señalaba, por así decirlo, la señal externa de la circuncisión. En otras palabras, debía de ser una evidencia externa de algo que se supone que tenía un significado interno en el corazón del hombre, que es la circuncisión del corazón o la circuncisión del prepucio del corazón. Entonces, la circuncisión fue un símbolo de la necesidad de que el corazón fuera limpiado por completo de la enfermedad mortífera del pecado. La cirugía, que en realidad era esencial, debía suceder en el interior de las personas, donde Dios nos llama a quitar las cosas carnales que impiden la devoción exclusiva al Señor y obstaculizan la fe verdadera en Él y en su voluntad. La remoción del prepucio representa la extirpación de la corrupción del pecado de raíz, que es parte del hombre y del ser humano.
En otras palabras, estamos diciendo que el cuerpo de pecado, que el pecado el cual es parte de cada ser humano, es representado en cierta medida en esa remoción de ese prepucio. Pero lo que Dios quería no era meramente una señal externa, sino que eso fuese algo interno del corazón, que es lo que realmente apuntaba a la circuncisión y su importancia, su significado, que es la circuncisión del corazón. De nada vale que haya una circuncisión externa, sino hay una circuncisión del corazón. Entonces Dios seleccionó el órgano reproductor para representar la necesidad de limpieza del pecado en todos los seres humanos, porque es el instrumento más indicativo de su depravación, ya que por medio de él el hombre reproduce generaciones de más pecadores. Mediante la gracia representada por la circuncisión se renueva la capacidad de engendrar una descendencia santa. Mire qué hermoso. Entonces la circuncisión en el miembro viril del varón, donde descansan las semillas de la siguiente generación, representa una simiente, una prole santa consagrada para Dios por medio del legado de la enseñanza del Evangelio, de sus leyes, mandamientos, estatutos y preceptos. Entonces, en otras palabras, un pueblo, una nación santa, un pueblo para Dios. Por eso Dios escoge el miembro viril del varón como señal externa de la circuncisión. Porque entonces ese es parte del propósito del pacto de Dios con Abraham. Un pueblo para él en Jesucristo, un pueblo para Dios en su Hijo Jesucristo. La elección de un pueblo para sí mismo. Entonces, qué gran necesidad tenemos que todos que los hombres, especialmente los padres de familia, sean hombres circuncidados, no con una circuncisión exterior. Gloria a Dios si usted la tiene, pero que esté circuncidado el prepucio de su corazón, para que por medio de la gracia conferida por Dios, usted pueda generar generaciones y generaciones de descendientes para Dios, para que Dios le conceda la gracia, el conocimiento y la capacidad de generar, criar, desarrollar, edificar y enseñar a generaciones que amen y busquen y conozcan a Dios. Así que, empezando por los varones de la casa, como el resto de las personas del pueblo de Dios, es necesario que circuncidemos el prepucio de nuestro corazón. Por esta razón de que la principal razón de la circuncisión era una circuncisión del corazón, Moisés le dijo a Israel, como ya leímos en nuestro texto, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y en Deuteronomio 36 Moisés dijo, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Escuche bien que lo voy a repetir. Mire esto, la descendencia está aquí. Y circuncidará Jehová tu Dios que tu corazón. ¿Y el corazón de quién? De tu descendencia. ¿Una circuncisión externa? No, una circuncisión del corazón, iglesia. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Entonces, para que puedas cumplir con ese mandamiento y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. ¿Ve? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. O sea que, ¿qué está señalando la circuncisión del corazón? Es la renovación del corazón. Es un corazón y una vida transformada.
Eso es la circuncisión del corazón. Necesitamos hombres incircuncisos en el pueblo de Dios. Hombres circuncidados por la palabra de Dios, por la obra del Espíritu Santo de Dios. Y es una pena que ya no se hable de circuncisión y de que la gente rápido piense en circuncisión, piense en los judíos, en que estamos hablando de ser judaizantes. No, iglesia, no, persona que me escucha, no estamos siendo judaizantes, no estamos hablando que usted va ahora al médico y se va a circuncidar, no, estamos hablando de la verdadera circuncisión, y esa es la que señala el pacto, la circuncisión del corazón, de que tú circuncides el prepucio de tu corazón para que ames a Jehová tu Dios y vivas. Esa es la circuncisión que estamos hablando, porque ese es el verdadero judío, el que lo es, no en la carne, sino en el corazón y en el espíritu. No solamente Moisés señaló este asunto de la circuncisión del corazón, sino que también los profetas con frecuencia le recordaban que los profetas con frecuencia les recordaban al pueblo que el rito exterior, para tener algún significado, debía ir acompañado por una circuncisión del corazón. Por ejemplo, Jeremías 4:4 dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Y Jeremías 9:25: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón, dice el profeta Jeremías. Y Ezequiel 44:6: y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Por lo tanto, Moisés y los profetas subrayan la importancia de la circuncisión del corazón, es decir, una consagración a Dios del ser interior, que debe acompañar al rito de la circuncisión para que el israelita pueda ser agradable a Dios. Moisés llamó a los israelitas a cortar y quitar el pecado en el corazón de cada uno de ellos, al igual que la cirugía de la circuncisión cortaba y quitaba la piel. Lo repito, Moisés llamó a los israelitas a cortar y quitar el pecado en el corazón de cada uno de ellos, al igual que la cirugía de la circuncisión cortaba y quitaba la piel. Esto los dejaría con una relación limpia con Dios. La circuncisión, por lo tanto, era una señal física del pacto. La fe y el arrepentimiento eran señales espirituales. Lo repito, la circuncisión era una señal física del pacto. La fe y el arrepentimiento eran señales espirituales. Puesto que el sistema de adoración de los cananeos involucraba excesos sexuales, la señal distintiva en el cuerpo de los hombres hebreos
sería un recordatorio importante para no participar en los rituales de los cananeos. En otras palabras, no mezclarse con otras naciones. Pero la circuncisión debía hacerse tanto en el interior como en el exterior. La marca del cuerpo como señal de dedicación al Señor no tiene importancia a menos que haya un cambio en el corazón. El pacto administrado por Moisés requería un cambio espiritual. Repito de nuevo, escuchen bien, iglesia. La marca del cuerpo como señal de dedicación al Señor no tiene importancia a menos que haya un cambio de corazón, en el corazón. El pacto administrado por Moisés requería un cambio espiritual. ¿Cuál es ese cambio espiritual? Una circuncisión del prepucio del corazón. Circuncisión que nos hace falta hoy en día en la iglesia y en aquellos que nos consideramos pueblo de Dios. Tal vez sea necesario, como Josué tuvo que haber hecho con aquellos que no fueron circuncidados en el desierto, y como iglesia tengamos que desfilar y caminar en fila como hicieron ellos, esperándole un pedernal y cada uno ser circuncidados y pasar por esta cirugía dolorosa. Pero qué lindo que sería que esto sucediera no en nuestros cuerpos físicos, sino que como iglesia así mismo desfiláramos, aunque desfiláramos en esta misma situación, pero en un contexto espiritual, que aún sabiendo que vamos a sufrir dolor en el sentido de que el pecado y aquellas cosas que amamos se han extirpado de nuestro corazón, cada uno vayamos en masa a ser circuncidados por el Espíritu Santo, por el pedernal de la palabra, así como todo el pueblo que no fue circuncidado en el desierto fue circuncidado por Josué antes de entrar a la tierra prometida. ¿Qué avivamiento tendríamos si vinieran toda la iglesia junto con las cabezas de familia a ser circuncidadas de corazón por el Espíritu Santo y por el pedernal de la palabra del Señor? No habría avivamiento en la casa del Señor si pudiésemos circuncidados con la palabra del Señor en masa. Porque si algo señala la circuncisión hecha por Josué antes de entrar a la tierra, de todos aquellos que no fueron circuncidados en el desierto, era la espiritual, porque así mismo espiritualmente debía ocurrir en cada varón de ellos que fue circuncidado por Josué, que no fue circuncidado en el desierto. ¿Cuánto no fuera si así mismo espiritualmente toda nuestra casa, toda nuestra familia, todos aquellos de nosotros que no hemos sido circuncidados en nuestros corazones y como iglesia, pues hemos circuncidado por el pedernal de la palabra del Señor, por la mano y por la obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios? La circuncisión del corazón era un requisito divino, incluso para los israelitas que ya estaban circuncidados en la carne. Pablo usó la palabra cortadura o mutilación para esta circuncisión exterior no acompañada por un cambio espiritual. O sea, Pablo consideró una circuncisión meramente en la carne, sin la circuncisión del corazón, con otras palabras, como una mutilación sin propósito, sin sentido. Porque será una mutilación que no contribuye a nada, porque el propósito principal y la esencia de la circuncisión era la circuncisión del prepucio del corazón. Inclusive Pablo en Romanos 4:11 presenta a Abraham como padre de la circuncisión. Esto es, de los que creen y son el pueblo verdaderamente separado de Dios. Porque Abraham es el padre de la circuncisión para los que creen, para los que son el verdadero pueblo de Dios.
Los verdaderos hijos de Abraham son los que por la fe han circuncidado su corazón. Esos son los hijos de Abraham, los que por la fe han circuncidado su corazón. La circuncisión del corazón implica, por lo tanto, una devoción total a Dios. La circuncisión era una señal exterior de gran devoción interior a Jehová. Por ello, la circuncisión es un tipo o representación de crucificar la carne con todas sus obras. En otras palabras, la circuncisión en cierta medida nos señala a crucificar la carne, a mortificar la carne, a mortificar, a darle muerte al pecado que abunda en nosotros. Y la carne, el pecado con todas sus obras. La práctica común en Israel era muy contraria a la alta enseñanza divina sobre la circuncisión. Casi desde el principio, Israel convirtió lo espiritual en algo carnal e hipócrita. En vez de tener la circuncisión por señal de bendición universal, la cambió en una distinción nacionalista que redundó en maldición. En contra de los designios de Dios, la circuncisión devino en un acto meramente formal, cuando el pacto mismo fue dejado a un lado y Dios habla de Israel como un pueblo teniendo un corazón incircunciso. En otras palabras, ¿qué estamos diciendo? Que la circuncisión se convirtió en algo puramente formal y en maldición para el pueblo. ¿Por qué? Porque lo vieron como algo puramente nacionalista, como que nosotros somos los circuncisos y esos filisteos y esos de allá, esos son los incircuncisos y nosotros somos los que tenemos la señal en nuestro cuerpo de la circuncisión dada por nuestro padre Abraham y somos hijos de Abraham. Se volvió algo nacionalista, algo para gloriarse, algo puramente formal, pero que en corazón no eran nada diferentes a cualquier gentil. Porque no había una circuncisión del corazón. O sea, se volvió en maldición para ellos, porque la señal del pacto que debía atestiguar la circuncisión del corazón se volvía entonces en juicio para ellos de que no habían circuncidado su corazón. La circuncisión exterior y física atestiguaba en su contra y era juicio y testigo de que no había una circuncisión del corazón. Y nosotros no somos diferentes al pueblo de Israel, que nos enfocamos ¿qué? En el formalismo, en el culto exterior, olvidando el interior, enfocándonos en obras externas y olvidando las motivaciones y las cosas internas y sus significados internos. Por ejemplo, ¿qué hacemos con el bautismo? El bautismo en agua. Pensamos que una persona, porque se ha bautizado, y tal vez nos recostamos del bautismo de la misma forma que el pueblo de Israel se recostaba de la circuncisión. ¿De qué vale que haya sido bautizado en agua si con tu vida invalidas todo lo que representa el bautismo en agua? Entonces se vuelve un rito más exterior. De la misma forma que hacemos con ¿qué? Con la Santa Cena. Hacemos lo mismo, nos hemos vuelto ceremoniales, puramente rituales, donde el ritual que representa una verdad y un significado espiritual, lo hemos vuelto una obra vacía, sin sentido, porque hemos separado el ritual de la esencia y del significado interior y más importante. Así que no somos diferentes. También caemos en el formalismo y enfocarnos en un culto exterior que no sirve y que no muestra y que no es una proyección de lo que realmente hay en el corazón. Así que cometemos los mismos pecados, solo que no llamamos circuncisión. Póngale Santa Cena, póngale bautismo, póngale otros nombres, pero hacemos exactamente lo mismo.
al final del día somos incircuncisos de corazón. Por esto mismo, Esteban acusó al concilio judío de ser incircuncisos de corazón y de oídos. En Hechos 7:51. La verdadera circuncisión, por lo tanto, es la del corazón. Y son incircuncisos de corazón y de oídos los oídos insensibles o que no responden. Los que no quieren obedecer la ley de Dios ni abrazar el Evangelio de Cristo. Lo repito, la verdadera circuncisión es la del corazón. Y son incircuncisos de corazón y de oído los oídos insensibles o que no responden. Son aquellos que no quieren obedecer la ley de Dios ni abrazar el Evangelio. Continuamos. Entonces, habiendo explicado lo que es la circuncisión y su significado y su significado exterior, que apuntaba a un significado más importante, espiritual e interno, para ayudarnos a entender la relación que hace nuestro texto entre la circuncisión del corazón y el endurecimiento o la falta de arrepentimiento. Hemos visto que entonces que la circuncisión señalaba a una circuncisión del corazón, una circuncisión, una cirugía del prepucio del corazón. Y que por lo tanto un corazón incircunciso es un corazón impenitente, rebelde, insensible a la voz de Dios. Como ya dijimos, inclusive utilizar la palabra incircunciso para referirse a los oídos incircuncisos, para referirse a oídos insensibles, sordos espiritualmente, a los cuales no penetra el Evangelio. O sea, un corazón incircunciso es un corazón impenitente, es un corazón falto de arrepentimiento, es un corazón endurecido. Esa es la relación entre un corazón incircunciso y el endurecimiento y la impenitencia. Un corazón incircunciso que no ha sido circuncidado en su corazón, que retiene el prepucio en su corazón, es una persona rebelde, insensible, endurecida contra Dios, contra el Espíritu Santo, falta de arrepentimiento. Por lo tanto, una persona pagana, gentil, que es la esencia de la circuncisión. Esa es la relación entre una cosa y la otra, y por eso es que claramente en nuestro texto dijimos que dice que circuncidad pues, ahora la duda que hemos dicho, vean nuestro texto, dice circuncidad que pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Ahora establecimos esa relación y se da cuenta de que no son cosas totalmente separadas. No es una casualidad, sino que hay una relación directa entre ambos conceptos. Como ya dijimos, un corazón incircunciso es un corazón que endurecido, impenitente, falto de arrepentimiento. A esta condición de endurecimiento, insensibilidad, rebeldía y falsa profesión de fe, como ya establecimos, la Biblia le llama que incircuncisión. Incircunciso, en su sentido físico y literal, es el varón que posee el tejido del prepucio intacto. En su sentido figurado y espiritual, es gentil, pagano, mundano. Es la corrupción del pecado arraigada en el corazón y la naturaleza pecaminosa que constituye parte del hombre y la humanidad. Esa es la incircuncisión. Ese es el prepucio intacto en el corazón. El cuerpo de pecado, la naturaleza de pecado, las obras de la carne. La corrupción del pecado, el pecado arraigado en el corazón, todo eso representa ese prepucio intacto, esa incircuncisión.
Por lo tanto, endurecimiento, insensibilidad, rebeldía, rechazo, oídos cerrados o solos espiritualmente, desobediencia, rechazo a la voluntad de Dios, la palabra y la verdad divina son incircuncisión. Un corazón incircunciso está cerrado y no puede recibir la palabra de Jehová de la misma forma que el prepucio cubre el glande y lo hace menos sensible. Lo repito, escuche bien esta metáfora. Un corazón incircunciso está cerrado y no puede recibir la palabra de Jehová de la misma forma que el prepucio cubre el glande y lo hace menos sensible. Circuncidar el corazón es lo opuesto a endurecer la cerviz. Seguimos haciendo la relación con nuestro texto base. Por lo tanto, ¿qué? Circuncidar el corazón, la circuncisión del corazón es lo opuesto a endurecer la cerviz, a endurecer el corazón. El cambio que se necesita no es solo por fuera, sino por dentro. Circuncidar el corazón es ser obediente a la ley, es responder a la voz de Jehová. Circuncidar el corazón significa el cambio interior en la vida de cada persona que produce amor a Jehová. Endurecer la cerviz es resistir la voluntad de Dios. Como seguidores del Dios Supremo y del Dios del Señor de la creación, Israel debía circuncidar su corazón y obedecer las leyes y los decretos de Jehová. Un corazón circunciso es aquel que obedece, por lo tanto, contrario a un corazón incircunciso. Resumen, ¿qué estamos diciendo? Que un corazón circunciso es aquel que obedece, contrario a un corazón incircunciso. Por lo tanto, sobre todas las cosas, debían circuncidar el prepucio de su corazón, hacer a un lado toda insensibilidad de corazón a las manifestaciones del amor de Dios. Lo repito, escuche bien, porque sé que es mucha información para procesar. Escuche bien. Por lo tanto, sobre todas las cosas, debían circuncidar el prepucio del corazón, hacer a un lado toda insensibilidad de corazón a las manifestaciones del amor de Dios y su palabra. Y por lo tanto, no endurecer su cerviz y no persistir en su obstinación o en su obstinada resistencia contra Dios. Sin una circuncisión de corazón, el verdadero temor y amor de Dios son imposibles. Sin una circuncisión de corazón, el verdadero temor y amor de Dios son imposibles. Por eso a Israel, un pueblo físicamente circunciso, les llamó incircuncisos. Jeremías 6:10 dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Y Jeremías 9:25: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá y a Edom, y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto,
porque todas las naciones son ¿qué? Incircuncisas, y toda la casa de Israel es ¿qué? Incircuncisa de corazón. Y Esteban en Hechos 7:51 que dice que duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Y eso se lo dice al concilio judío. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como a vuestros padres, así también vosotros. O sea, Dios no hace distinción y pone la condición espiritual de la casa de Israel a la misma altura que el resto del mundo perdido y pagano. La importancia de la señal de la circuncisión y la verdadera circuncisión es su significado e implicación interna y espiritual, que es una transformación completa de un corazón en fe, obediencia, purificación y limpieza del pecado, pertenencia a Dios, membresía a la familia de Dios y al cuerpo de Cristo, sometimiento, sensibilidad al Espíritu, que por completo todo esto se traduce en una relación personal, vivificante e íntima con Él. Por esto Dios demandó, más que otra cosa, una circuncisión del prepucio del corazón al pueblo de Israel. Una cirugía del corazón hecha por el pedernal o cuchillo de la palabra de Dios, sujetado y realizada por una obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios en el corazón del hombre. Por eso Pablo en Romanos 2:25 en adelante dice de la siguiente manera, hablando de la circuncisión del corazón y hablando de la verdadera circuncisión en Cristo Jesús. Pablo nos dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, dice Pablo, el que lo es ¿qué? En lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y en Filipenses 3:3 dice: porque nosotros somos ¿qué? La circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, o sea, no confiando que en obras externas y en las señales externas, ni en el corte del prepucio del miembro viril. Y Colosenses 2:11 dice: en él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Escuche bien esto: usted, si está en Cristo, si usted se ha arrepentido de su vida pasada, de sus pecados pasados, usted es nueva criatura, usted ha nacido de nuevo, del agua del Espíritu, usted ha sido regenerado. Déjame decirte que tú has sido
circuncidado en el prepucio de tu corazón. Usted y yo somos circuncisos por la verdadera circuncisión que es en Cristo Jesús. Por eso repetimos de nuevo Colosenses 2:11. En Él también fuiste ¿qué? Circuncidados en Cristo. Con circuncisión no hecha ¿qué? No hecha a mano. ¿Cuándo fue eso? Al echar de vosotros ¿qué? El cuerpo pecaminoso, de la misma forma que se remueve el prepucio, como ya dijimos, que simboliza el pecado y su contaminación, en la circuncisión de Cristo. O sea que Cristo es, por así decirlo, el circuncidador por excelencia. En Cristo hemos sido todos circuncidados con una circuncisión espiritual del corazón, abandonando el pecado que nos asedia y nos esclaviza. La circuncisión se realizaba al 8º día de nacido, como ya hemos dicho, número que representa un nuevo comienzo, lo cual señala el comienzo de la nueva vida en Cristo. Este mismo día se imponía el nombre, lo cual oficialmente lo hace parte y miembro de la familia. Esto representa la adopción en la familia de Dios. En Apocalipsis se nos habla que se nos dará un nombre nuevo. Este acto o cirugía de la circuncisión, o sea, en otras palabras, creo que yo estoy diciendo que de la misma forma que la circuncisión en el Antiguo Testamento se hacía al 8º día, y ese día también se le imponía el nombre, de cierta manera nos señala a ese nuevo nacimiento que tenemos en Cristo, porque así como muchas veces se utiliza ese número como representativo de un comienzo o un nuevo comienzo, cuando nosotros, en nuestra vida espiritual en Cristo, nuestro nuevo nacimiento comienza cuando nuestro corazón es circuncidado, no por voluntad nuestra, sino por una obra soberana y sobrenatural de la operación del Espíritu Santo de Dios en el corazón. O sea que de la misma forma que ese niño al 8º día era circuncidado y se le ponía el nombre, así mismo entonces podía pertenecer oficialmente a la familia y al pueblo y a la comunidad del pacto. Asimismo, nosotros en Jesucristo señala a nosotros el nuevo nacimiento, la cirugía del corazón que tenemos en Cristo Jesús, que nos hace miembros del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y que también, se nos dice en Apocalipsis, también en ese momento se nos da un nombre nuevo, como ese Apocalipsis, así como se le daba nombre ese mismo día al niño con 8 días de nacido. O sea que vemos también como las sombras del Antiguo Testamento, de la circuncisión, nos señalan a un nuevo y mejor pacto en su sangre, señalándonos que a una verdadera circuncisión no hecha de mano, sino por Jesucristo, nuestro Salvador. Eso es lo que estamos diciendo. También esto representa que nuestra adopción en la familia de Dios, porque no éramos hijos de Dios, o sea, nuestra adopción, nuestra membresía a la familia y al cuerpo de Dios. Este acto o cirugía de la circuncisión, hecha por un tercero, en especial al 8º día de nacido, representa su incapacidad de tener un nuevo corazón, apartado del pecado, inclinado a la voluntad, ley y justicia de Dios, realizada por la obra sobrenatural del Espíritu Santo en el creyente, llamada regeneración, nuevo nacimiento en el Nuevo Testamento. Lo voy a repetir en otras palabras que se puedan entender mejor. Lo que estamos diciendo es que este acto o cirugía de la circuncisión, que se realizaba por un tercero, o sea, por otra persona, el niño con 8 días de nacido es incapaz
de él mismo realizarse el acto de la circuncisión. ¿Verdad que no? ¿Verdad? Correcto. Y además podríamos decir que un adulto tampoco. Un adulto probablemente necesita la asistencia de otra persona para realizar el acto de la circuncisión, porque no lo puede hacer por él mismo. Creo que podemos decir que también un adulto aplica el mismo concepto. ¿Qué estamos diciendo? Que esto también nos hace ver que esto es un acto que es hecho por un tercero, que el hombre y el ser humano, así como ese niño, es incapaz de realizar, que tiene que ser un tercero, y ese tercero es la tercera persona de la Trinidad, una obra del Espíritu Santo, por medio del cuchillo y el pedernal de la palabra, que entonces somos ¿qué? Circuncidados. Y eso señala que nuestra incapacidad de que nosotros mismos circuncidar nuestro corazón, sino que es una obra del Espíritu Santo y dependemos de Dios y de su palabra para poder entonces remover de manera definitiva el prepucio de nuestro corazón y recibir una cirugía mayor en nuestro corazón. O sea que la circuncisión nos recuerda la incapacidad que tiene el hombre para cambiar de corazón sin la asistencia, sin la obra soberana, sobrenatural y unilateral del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que estamos diciendo. Lo cual que nos señala a lo que llamamos en el Nuevo Testamento la regeneración, el nuevo nacimiento. Por eso es que Jeremías y creo que también Ezequiel nos hablaban que de un nuevo pacto donde Dios que iba a dar al pueblo que un nuevo corazón que con su ley y sus estatutos que escritos en la tabla de su corazón, señalando esa verdadera circuncisión del corazón. Un corazón circuncidado es un corazón totalmente nuevo. Un corazón dado por Dios. Por lo tanto, la circuncisión, como ya dijimos, la circuncisión interior hecha por Dios en Cristo representa la elección soberana por gracia de Dios de un pueblo para sí mismo en su Hijo Jesucristo. Por esto Cristo es nuestra circuncisión. Solo aquellos circuncidados son la verdadera circuncisión. Y estos son los hijos de Dios, miembros de su pueblo y su iglesia. El sometimiento al ritual de la circuncisión representa una rendición absoluta y total a Dios y su palabra, lo cual viabiliza una relación personal e íntima con Él. Como ya dijimos, la circuncisión del prepucio del corazón es lo opuesto al estado incircunciso de un corazón impenitente y no arrepentido. Un creyente puede volverse tan incircunciso como un impío. Si estás endurecido, insensible, rebelde al Espíritu Santo y su palabra, si tu vida no es una de arrepentimiento, tu corazón, déjame decirte, iglesia, es un corazón incircunciso, por lo tanto mundano, pagano, pecaminoso e inmundo. El prepucio que naturalmente protege, aísla e insensibiliza nuestra intimidad representa el pecado que naturalmente aísla e insensibiliza nuestro corazón de Dios. El instrumento es uno solo, es el cuchillo o pedernal, que ya dijimos que es la palabra de Dios. La mano que guía ese cuchillo es el Espíritu Santo, que utiliza la palabra de Dios para cortar y extirpar nuestra corrupción. No solo nuestro corazón incircunciso debe ser circuncidado, también nuestros oídos incircuncisos deben ser circuncidados, porque son insensibles y sordos ante la palabra de Dios,
que ya no penetran y transforman nuestro corazón y nuestra vida. Por lo tanto, ya de forma clara hemos establecido la relación entre la circuncisión del corazón y el endurecimiento, y que la circuncisión del corazón es lo opuesto a un corazón endurecido, rebelde e impenitente, y que una persona impenitente, endurecida, rebelde, insensible, etcétera, son evidencias, son características de un corazón incircunciso. Entonces, seamos circuncidados en nuestros corazones por el pedernal de la palabra de Dios. Esto nos lleva a la pregunta: ¿qué debemos hacer entonces ante la incircuncisión o un corazón incircunciso? ¿Qué debemos hacer entonces ante la incircuncisión o un corazón incircunciso? La respuesta es simple. El texto nos lo dice: circuncidar, iglesia, oyente que me escucha, si no le sirvas a Dios, circuncida el prepucio de tu corazón. Como dice nuestro texto y Deuteronomio 36, circuncidar, el mandamiento sigue siendo el mismo, la palabra sigue siendo la misma. Circuncidar pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Lo cual es tanto una demanda de Dios al hombre, como ya dije, como una obra sobrenatural que solo el Espíritu Santo puede hacer. O sea que es una responsabilidad nuestra, pero a la misma vez es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Permite que el pedernal de la palabra remueva el pecado de tu corazón, todo aquello que profana su nombre e que te impide una relación real con Él. Entonces, ¿qué debemos hacer entonces ante la circuncisión? Circuncidar el prepucio del corazón. Ahora la pregunta es, ¿eso es lo que debemos hacer? La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Ya dijimos que es nuestra responsabilidad, pero a la misma vez es una obra sobrenatural del Espíritu Santo, porque no puede ser realizada por nosotros mismos. ¿Cómo lo hacemos? Iglesia, ¿cómo lo hacemos? Examinarse, iglesia. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es examinarnos. Como dice la palabra en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Y como dice el Salmo 139:23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Cómo lo hacemos? Primeramente, examinarnos, como vemos en los versículos que acabamos de leer. Examínate si realmente estás en la fe. Permite que el Espíritu Santo examine, sondee, escudriñe tu corazón. Número 2, escuchar su voz hoy y advertencias mientras haya tiempo. Número 2, escuchar su voz hoy y advertencias mientras haya tiempo. Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, al cual será amplio en perdonar. Y en Hebreos, la vez pasada, la predicación pasada, lo dijimos muchas veces, en Hebreos nos da la advertencia, nos urge al arrepentimiento.
que nos dice muchas veces Hebreo, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, repite muchas veces Hebreo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Si oyeres hoy su voz. Y Proverbios 28:14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Y Hebreos, aunque no lo vimos completo, en la predicación pasada sí lo hicimos, 5 veces dice Hebreos, si oyeres hoy su voz, en todo hebreo, si oyeres hoy su voz, 5 veces lo repite, recalcando la importancia de hacerlo al momento, de la urgencia de escuchar la voz de Dios, de la urgencia del arrepentimiento, de hacerlo mientras todavía hay tiempo. Lo peor que podemos hacer es retrasar el arrepentimiento, que solo endurecerá nuestro corazón, llevándolo aún más en un punto y estado donde no hay retorno. Lo repito, grábete esto, iglesia. Lo peor que podemos hacer es retrasar el arrepentimiento, que solo endurecerá nuestro corazón, llevándolo aún más en un punto y estado donde no hay retorno. Salmo 78:8 dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Isaías 46:12, oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Malaquías 2:2, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Levítico 26:40, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y escucha bien, y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Por lo tanto, dijimos que examinarse, escuchar la voz y las advertencias de Dios mientras haya tiempo. Número 3, arrepentirse y ser quebrantado. Arrepentirse y ser quebrantado. Salmo 93, vuelves al hombre, escuche bien, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos, hijos de los hombres. Y Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Ves? Repitiendo el quebrantamiento. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Fíjense que ambos versos mencionan el quebrantamiento. Y dijimos que la tercera cosa que tenemos que hacer después de examinarnos, de escuchar la voz de Dios hoy y sus advertencias, arrepentirnos y ser quebrantados. Escuche bien. La Real Academia Española define quebrantado como debilitar la salud. Escuche bien, para que entiendan los textos que acabamos de leer. La Real Academia define quebrantado como debilitar la salud o fortaleza de alguien. Escuche bien lo que estamos diciendo, debilitar la salud o fortaleza de alguien. Forzar,
romper venciendo una dificultad. Roto, muy dolorido. Y define contrito como que está arrepentido, alguien que está arrepentido por una cosa. ¿Qué estamos diciendo a la luz de esta definición? Arrepentirnos y ser quebrantado. Y que si ser quebrantado significa que debilitar la fortaleza de alguien o forzar o romper una dificultad, ¿cuál usted cree que es la dificultad, que es la fortaleza que está siendo rompida? El endurecimiento de la tabla de mi corazón. Por eso es que es importante y hemos ligado que la doctrina del quebrantamiento es necesario, que el quebrantamiento es necesario para que nuestros corazones endurecidos sean ablandados. Por eso dice aquí, vuelves al hombre que hasta ser quebrantado. Después que lo quebranta, o sea que rompe su fortaleza, que rompe su endurecimiento, que penetra su endurecimiento, dice, y decís convertidos, en otras palabras, que convertidos aquí está ligado ¿qué? Al arrepentimiento, convertidos, hijos de los hombres. Eso es lo que dice el Salmo 93. Tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber quebrantamiento por medio del Espíritu Santo que vence, que rompe, que desbarata nuestro endurecimiento. Y por eso el Salmo 51, 17 que también leímos, que es un versículo trillado y cliché, que dice que los sacrificios de Dios son ¿qué? El espíritu quebrantado. No nos gusta esa parte, lo que nos enfocamos en la segunda parte, ¿verdad? Que es la más bonita. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero nos olvidamos de la primera parte, que la primera parte para que suceda lo segundo tiene que haber quebrantamiento y tienes que permitir que el Espíritu de Dios por medio del quebrantamiento venza, rompa, fuerce tu fortaleza, tu endurecimiento, los callos de pecado que gritan a Dios, que es un corazón rebelde e insensible ante la voz de Dios. Y entonces puede haber un corazón contrito y humillado. La gente piensa que corazón contrito se refiere a no es un corazón triste, no. Un corazón contrito es un corazón dolido y compungido por el arrepentimiento. Es el dolor intenso que causa el arrepentimiento. No es dolor por dolor, es dolor por el pecado cometido, es dolor por la ofensa cometida contra un Dios santo. Entonces, podemos decir lo que dice el salmista: un corazón contrito y humillado no despreciarás tu Dios. Pero si estamos esto, no entendiendo todo lo demás como un cliché, entonces, después que has sido quebrantado, humillado, que la fortaleza de tu endurecimiento ha sido rota, vencida, quebrantada en tu corazón, que has sido dolido y humillado en tu pecado, entonces puedes estar seguro que tienes entrada directa y segura al trono celestial y no serás despreciado por Dios. No serás dejado de lado. Pero queremos la parte última del versículo sin lo anterior. Por eso 2 Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces ya dijimos que hay que arrepentirse y ser quebrantado. Y por último, ¿qué debemos hacer? Clamar. Clamar a Dios. Como dice el salmista en el Salmo 51:8, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y como dice Jeremías 31:18, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba.
me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Así como el salmista y como Jeremías 31:18, ese es el clamor del corazón que tenemos que hacer. Escucha bien, mira cómo dice Jeremías, escucha bien, escuchando. Dice Jeremías, he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito, indomable, rebelde. Hazlo tú, ¿por qué? Porque es una obra de Dios, porque yo no puedo, yo necesito del Espíritu Santo, de la obra soberana, de la elección de Dios en mi vida. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. En otras palabras, dame el don del arrepentimiento y me arrepentiré. Vuélveme tú a mí, vuélveme a ti y yo me volveré a ti. Ese es el clamor de un corazón que sabe que está tan obstinado, está tan endurecido con Dios, que si Dios no interviene de forma unilateral, no hay esperanza. Porque impreso está el pecado en la tabla del corazón. Conclusión. Repito, después de circuncidar nuestro corazón, ¿qué debemos hacer? Circuncidar el corazón. ¿Cómo lo podemos hacer? Circuncidar nuestro corazón. Examinándonos. Escuchar su voz hoy y advertencia mientras haya tiempo. Arrepentirnos y ser quebrantados. Y clamar a Dios. En conclusión, si queremos ver tiempos diferentes, si queremos ver la gloria de Dios, si queremos ver un verdadero avivamiento del Espíritu Santo de Dios por medio de su palabra, tiene que haber arrepentimiento. Y a la luz de todo lo que hemos hablado en esta predicación y la anterior, podemos ver de una forma distinta y aplicar a nuestra nación Segunda de Crónicas 7:13, no como un cliché vano, sino con entendimiento. Si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y la clave es que no se nos olvida todo, y se convirtieren de sus malos caminos. De nada vale si no hay arrepentimiento, si estamos endurecidos. Entonces yo oiré desde los cielos. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y de nuevo hacemos lo mismo, nos enfocamos en el final del versículo y olvidamos lo importante. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. De nada vale citar con emoción este versículo si no hay quebrantamiento, si hay corazones endurecidos, si nos presentamos a Dios con corazones incircuncisos, que no han sido circuncidados, si nos presentamos a Dios con prepucios intactos en el corazón, no seremos aceptos delante de Dios. Y por más emoción con que citemos y pensemos en este versículo, de nada vale, porque Dios no nos mirará con agrado. Entonces, ¿qué es la conclusión? El llamado es a circuncidar el prepucio del corazón. Que haya una fiesta en la iglesia, pero de verdadera circuncisión del corazón. No de prepucio físico, de señales exteriores que nada vale, como hacía el pueblo de Israel, sino de que de corazón nos humillemos delante de Dios con corazones que quieren ser circuncidados, que quieren pasar por una cirugía mayor del corazón,
para que Dios nos dé un nuevo corazón, nos regenere con su espíritu y nos volvamos a Él y nos arrepentamos de todo corazón de nuestros pecados y Dios quebrante, fuerce, rompa, penetre las fortalezas y castillos de endurecimiento que hemos creado alrededor de nuestro corazón. Así que así concluimos esta segunda parte de la serie, un corazón incircunciso. Y la respuesta a un corazón incircunciso y un corazón impenitente es una circuncisión del corazón. En la tercera parte de esta serie, que la daremos en la próxima ocasión, si así lo permite, estaremos hablando, una vez hemos visto que las consecuencias del arrepentimiento las principales son endurecimiento, rebeldía, insensibilidad y una falsa profesión de fe, y que esto describe a un corazón incircunciso. Vamos a seguir leyendo la placa, la radiografía del corazón del hombre. Y ahora vamos a, entonces, en la siguiente ocasión, vamos a estar viendo la perspectiva de Dios. La perspectiva desde la providencia, desde la mano de Dios. Si nosotros permanecemos en este estado de impenitencia, si permanecemos en estados de corazones incircuncisos, ¿cuál es el remedio que toma Dios cuando nosotros no actuamos ante sus advertencias? Ahora vamos a ver la perspectiva, el lado de Dios en nuestra próxima exposición. Hasta aquí mi parte, iglesia. Dios les bendiga. Amén.